Aunque hoy nos parezca algo natural, casi inevitable, la novela fue en efecto un invento. No surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una larga evolución de formas narrativas, innovaciones culturales y cambios sociales. Hoy recorreremos su historia, desde sus antecedentes más remotos hasta su consolidación como género dominante en la literatura moderna. Si buscamos los primeros vestigios de lo que podría llamarse narrativa extensa, debemos remontarnos a la antigüedad. Textos como la Epopeya de Gilgamesh, hacia el 2000 a.C., la Ilíada y la Odisea de Homero, siglo VIII a.C., o incluso las Metamorfosis de Ovidio, siglo I después de Cristo, contienen elementos narrativos, personajes y estructuras que en cierto modo prefiguran la novela. Sin embargo, no lo eran. ¿Por qué? Porque estos textos pertenecían a otros géneros: la epopeya, el mito y la crónica. Carecían de elementos clave de la novela moderna, como la profundidad psicológica de los personajes o una trama cerrada y autónoma. En el mundo clásico, surgieron obras que se acercaron más al concepto, como el Satiricón de Petronio, siglo I, y el Asno de Oro de Apuleyo, siglo II, con sus tramas intrincadas y personajes más desarrollados. Pero incluso estas eran más bien relatos picarescos o alegóricos, sin la estructura ni la intención de lo que hoy llamamos novela. Avanzando en el tiempo, encontramos narrativas más elaboradas. En Oriente, el Genji Monogatari, siglo XI, escrito por Murasaki Shikibu en Japón, es considerado por muchos como la primera novela del mundo. Presenta una trama extensa, personajes complejos y una exploración detallada de sus emociones. Sin embargo, su influencia fuera de Asia fue nula durante siglos, por lo que no puede considerarse el punto de partida de la tradición novelística occidental. En Europa, durante la Edad Media, surgieron formas como los romances caballerescos, Tristán e Isolda, Lanzarote del Lago, o los cuentos enmarcados, el Decamerón de Boccaccio o los cuentos de Canterbury de Chaucer. Estos textos tenían personajes y tramas, pero aún eran colecciones de relatos o historias destinadas a la oralidad. Faltaba algo esencial: la unidad narrativa y la intención de crear un mundo autónomo. Aquí llegamos al momento clave. En el siglo XVI, en España, aparece un texto revolucionario, El Lazarillo de Tormes, 1554, anónimo. Por primera vez tenemos una narración en primera persona, con un protagonista de clase baja, una estructura lineal pero con desarrollo psicológico y una crítica social sutil. Muchos lo consideran la primera novela picaresca y un punto de inflexión. Pero fue Miguel de Cervantes quien, con Don Quijote de la Mancha, 1605-1615, dio el salto definitivo. Cervantes no solo parodió los libros de caballerías, sino que creó una obra autoconsciente, con personajes que evolucionan, diálogos realistas y una mezcla de tragedia y comedia. El Quijote es para muchos la primera novela moderna. Tras Cervantes, el género se expandió. En el siglo XVII aparecieron obras como La princesa de Cleves, 1678, de Madame de Lafayette, considerada la primera novela psicológica francesa. Ya en el XVIII, con la Ilustración, la novela se convirtió en vehículo de crítica y reflexión. Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe, y Pamela, 1740, de Samuel Richardson, introdujeron el realismo y la introspección moral. Pero fue Tristram Shandy, 1759 a 1767, de Lawrence Sterne, la que rompió todas las reglas, anticipando el experimentalismo del siglo XX. Sterne jugó con el tiempo narrativo, la digresión y la metaliteratura, demostrando que la novela podía ser cualquier cosa. En el XIX, la novela se convirtió en el género dominante. Autores como Jane Austen, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert y León Tolstoy elevaron el realismo a su máxima expresión.
Madame Bovary, 1856, de Flaubert, fue un hito en la representación de la subjetividad femenina. Mientras en Rusia, Guerra y Paz, 1869, de Tolstoy, combinó historia y ficción en una escala épica, y Crimen y Castigo, 1866, de Dostoyevsky, exploró la culpa y la redención con una profundidad sin precedentes. El siglo XX vio una explosión de estilos. Desde el Ulises 1922 de James Joyce, con su monólogo interior, hasta En busca del tiempo perdido de Proust, que convirtió la memoria en arte. El boom latinoamericano, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, reinventó el realismo mágico, mientras que autores como Kafka exploraron lo absurdo. Hoy la novela sigue evolucionando, con formas digitales, autoficción y narrativas transmedia. Pero su esencia sigue siendo la misma, contar historias que reflejen la complejidad humana. La novela no fue un descubrimiento, sino un invento, un género construido a lo largo de siglos. Desde sus raíces en la oralidad hasta su forma actual, ha sido un espejo de la sociedad y la mente humana. Y aunque hoy damos por sentado su existencia, su historia nos recuerda que incluso las formas más familiares del arte son el resultado de la creatividad y la innovación.